Carmen Aristegui. Escuchamos a Sergio y a Denise sobre este tema de, bueno, si es factible imaginar lo que sea, pues la imaginación es ilimitada, pero digamos, si realmente puede haber o no algún tipo de elemento para suponer que lo que sucede en Egipto, lo que ha sucedido en Túnez, donde la revuelta popular tumbó al gobierno, lo que podría pasar en otras regiones, pudiera tener este efecto, digamos, inspiracional o contagio. Efecto de demostración. Exactamente. En otros lugares del mundo, en donde la carga de insatisfacción por una y mil razones pudiera convertirse en algo que, si bien no llegue a esos niveles, pudiera efectivamente convertir a la sociedad en un factor de presión en las calles para que las autoridades del país que suceda, si es que sucede algo así, pues realice o reformas o cambios de gabinete, etcétera. Lo que implicaría es simple y llanamente echar a andar nuestra reflexión y nuestro pensamiento. Dice Sergio que tú crees que hay condiciones para que esto ocurra. Dice Denise, yo creo que no hay condiciones para que algo así similar ocurra en México. A mí lo más interesante me resulta el efecto de demostración que está ocurriendo en Medio Oriente. Ahí sí veo condiciones para que lo que estamos presenciando en Egipto pueda esparcirse a lugares como Arabia Saudita. O sea, ahí sí hay regímenes absolutamente represivos que no respetan los derechos humanos, los derechos civiles, regímenes militares con aparatos de seguridad y represivos muy atrincherados. Y yo creo que lo que demuestra Egipto es que estas sublevaciones desde abajo, en la medida en la que logran que el ejército no participe en actividades represivas, sino que cambie de bando, ahí se da el punto de quiebre. De hecho, lo que ocurre en Egipto va a estar definido en los próximos días por la decisión estratégica de los militares, que son quienes en este momento están en control del país, y la decisión que tomen de reprimir o de aliarse con la sublevación. Ahora, también hay que tomar en cuenta, Carmen, que estas sublevaciones populares tienen componentes democráticos, sobre todo las demandas que hacen los grupos jóvenes que están exigiendo en la calle. Exacto, pero también hay otros grupos. En Egipto, por ejemplo, el papel del Muslim Brotherhood, o sea, un grupo islámico fundamentalista que ahora ya está participando en las movilizaciones en las calles. O sea, podríamos presenciar una sublevación popular, pero que llevara a la instauración de un régimen islámico como ocurrió en Irán cuando se dio la revolución ahí. O sea, creo que no debemos idealizar estos movimientos. Tienen un componente democrático, pero también se corre el riesgo de que se instaure ahí un régimen fundamentalista islámico que sea igualmente represivo. La hermandad musulmana. Exacto, la hermandad musulmana. Son procesos muy fluidos en donde dada la falta de institucionalización y el hecho de que no ha existido una tradición democrática, por ejemplo, en Egipto desde hace cuántas décadas, va a ser difícil construir regímenes democráticos de la noche a la mañana. De hecho, lo que la prensa internacional está destacando es que un resultado probable de lo que está ocurriendo en Egipto sea la imposición de un régimen militar. O sea, que salga Mubarak, pero que acaben los generales en una posición de predominio ante la presencia del caos y la inestabilidad generalizada. ¿Qué dice Sergio? Mira que es muy arriesgado y audaz hacerle al profeta, por supuesto, pero... ¿Al profeta? Al profeta, sí, bueno. a quien pronostica, sí, ya... Por eso usamos la palabra imaginación. Imaginación al vidente, como ahora sale mucho en la televisión, ya me veo de Walter Aguayo con una capa negra. Mira, si uno ve en la historia, hay ejemplos, y espero no sonar eurocentrista en este momento, porque bueno, después de estar inmerso en discusiones aquí en centros de investigación europeos, pues es inevitable, pero la Revolución Francesa, que desencadena en el mundo entero se apalanca en la guerra de independencia de Estados Unidos para luego lanzar un mensaje liberal que trastoca los valores y
derroca algunos regímenes y provoca una era de inestabilidad que dura un siglo. De hecho, vivimos todavía bajo la influencia de la Revolución Francesa. Estaría luego mayo del 68 como un segundo ejemplo, en el cual en Francia también, una vez más, estudiantes protestan por causas muy domésticas, pero que en el resto del mundo se empalman con las reivindicaciones de una generación. Y no era lo mismo que pedían los checoslovacos, por supuesto, en Praga, ni de lo que pedía el Consejo Nacional de Huelga del mexicano, o de las feministas en Estados Unidos, por ejemplo, los hippies. Es decir, en cada lugar una idea, un estado de ánimo adquiere una esencia propia. Aquí la pregunta es si están dadas las condiciones en otros países, no solo de esa región, para que lo que está sucediendo ahí se contagie, y yo sostengo que sí hay ingredientes. No necesariamente va a suceder. Para empezar, quienes están iniciándolo son jóvenes que protestan contra los efectos de la globalización, pocos empleos y los que hay mal pagados, corrupción, ausencia de mediación de organismos políticos que medien por liderazgos bastante agotados, corruptos, insuficientes. Y en ese sentido, si uno enumera lo que hay estructuralmente en Egipto en estos momentos, y se olvida de todo lo demás, vamos, y no pretendo hacer una comparación entre el yunque y los hermanos musulmanes, porque sería improcedente, aun cuando el fanatismo de unos y otros sería un exceso de tu parte. Sería un exceso, pero vamos, hay fanatismo en ambos grupos. Ambos quieren imponer una visión religiosa sobre la vida laica. Pero en todo caso, lo que sí sostendría es que la globalización ha generado condiciones estructurales en un buen número de países que están esperando condiciones propicias para salir a protestar, y creo, observando Guerrero, observando la pobreza de los liderazgos, la corrupción de nuestros partidos, creo que hay una disociación, hay una distancia enorme entre esa clase política y la sociedad, lo cual puede o no puede llevar a la calle a la protesta de otro tipo. Pero no me extrañaría que hubiera, si no en México, en otros países, este grito de insatisfacción de una generación de jóvenes que se quedó sin esperanza y sin posibilidades de empleo. Pues ahí está todo un tema, sin la menor duda, que seguiremos muy muy de cerca. Todas las repercusiones que tenga, ya por lo pronto en la zona son innegables, y si se da o no un efecto más amplio en otras partes del mundo. Déjenme, Denise Dresser, Sergio Aguayo, despedirme de esta conversación con ustedes y del programa con un último asunto. Este es el último día del gobierno de Mario Marín en Puebla. Hoy, como dice el maestro Granado Chapa, se presenta el adiós del gober precioso, con todo lo que eso significa, con las implicaciones múltiples que el caso del gobernador saliente Mario Marín Torres tiene para nuestro país, para Puebla, sin la menor duda. Adiós al gober precioso, Denise. Justicia divina, al final de cuentas, porque a pesar de el panorama pesimista que hay en muchos ámbitos del país, creo que el hecho de que Mario Marín salga de la gubernatura de Puebla después de una elección en la que una alianza dio paso a un gobierno diferente, a pesar de que Moreno Valle sigue siendo alguien cuya trayectoria es cuestionable y no sabemos exactamente cómo va a gobernar, pero hubo un claro castigo ciudadano hacia un gobierno corrupto, un gobierno que participó en una de las historias más negras de la última década, que fue el arresto y el traslado ilegal de Lidia Cacho desde Cancún hasta Puebla, un gobernador que será recordado siempre por las botellas de coñac que recibió de
Kamel Nasif, un gobernador que representa pues las prácticas más podridas del priismo, y cómo finalmente hubo una ciudadanía dispuesta a ir a depositar su voto para sacar del poder a alguien que representaba lo peor de nosotros mismos y de nuestro pasado como país. Nos vamos, Sergio, ¿qué dices? Pues sí, pero también se va a disfrutar una fortuna que no sabemos a cuánto asciende, y con la bendición de una Suprema Corte que demostró que a veces es cómplice de la impunidad. Pues ahí está, el adiós a Mario Marín Oye, día. Ando muy radical el día de hoy. Un ¿Qué me poquito. está pasando? ¿Cómo te pone Barcelona, Sergio? Barcelona me acelera las hormonas. Un último comentario, o sea, lamentable que se vaya en condiciones en las cuales prevalezca la impunidad. O sea, sale del poder, pero no va a salir de la vida pública, va a mantener cierto peso dentro del priismo, va a gozar de una fortuna personal, no va a ser enjuiciado o encarcelado o sancionado por lo que ocurrió con Lidia Cacho. Hubo un intento de juicio político que fracasó a las primeras. Sí, y vimos ahí, como dice Sergio, la complicidad, si no es que la anuencia, el solapamiento por parte de la mayoría en la Suprema Corte, que se unió al veredicto de dejar sin sanción a alguien que había claramente violado la ley. Pues ahí está, no fue la Corte, no fueron otras instancias, fue la sanción de los electores lo que hace que cambie el signo político de un gobierno, de un lugar como Puebla, donde llevaban más de 80 años de el régimen priista, y este día termina precisamente una época de décadas, de más de 8 décadas del priismo gobernando Puebla. Así que se va Mario Marín y vamos a ver qué sucede con el nuevo gobernador Moreno Valle. Gracias, Denise, por estar aquí. Gracias, buenos días. Gracias, Sergio, por estar aquí como siempre. Buenos días. Buenos días. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo espero mañana tempranito a las 6. Quédese con esto, para la historia, la memoria. Yo le Camel, ¿Qué pasó, mi gober precioso? mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando notas de publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode. Pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Noticias MBS.